Hola a todos, muy buenos días. En estas 2 semanas vamos a trabajar las guías sociales y con el tema la peste negra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Primero, que usted conozca por uno de los factores por los cuales se da fin a la Edad Media. ¿Sí? Recordemos que en las 2 semanas anteriores habíamos trabajado el tema de las cruzadas, la aparición del comercio y cómo hay un cambio cultural en Europa Occidental y se cambia su sistema económico. La idea de esta clase también es que usted compare la pandemia que sucedió en la Edad Media, conocida como la peste negra, y qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país, especialmente con la pandemia del coronavirus. ¿Listo? A continuación, usted va a encontrar 3 fotografías. Esas fotografías tienen unas características especiales. La idea es que usted las observe, las analice y escriba en su cuaderno qué puede deducir de estas imágenes. Algunos dirán, no sé, hay personas vestidas con trajes de bioseguridad, muertes. Bueno, la idea es que usted los analice. ¿Listo? ¿Qué fue la peste negra? Entonces, mire, la peste negra fue prácticamente como una muy fuerte gripa bubónica, ¿sí? Que afectaba o que también daba a las personas neumonía, muy parecido a lo que está generando hoy la pandemia de hoy en día. Fue una de las mayores pandemias que azotó en la Edad Media. Fue proveniente de Asia, pero se expandió por Europa, Asia y el norte de África, que eran normalmente los sitios de afluencia o que tenían conexión para el comercio. Esto ocurrió durante el siglo XIV, alcanzando su pico máximo entre los años 1345 y 1350. Es una pandemia que no dura 1 año, 2 años, sino que azotó prácticamente casi 10 años en poder controlar o disminuir los efectos que trajo consigo. Acá podemos apreciar una fotografía de qué fue la peste negra. Entonces vemos un cúmulo de personas muertas, tiradas en la calle, ¿sí? Por la cantidad de personas que fallecen y que no se sabían y no se podían controlar en ese tiempo. Esta pandemia tuvo unas características especiales. Entre ellas se puede destacar que salían ampollas en la piel, tipo manchas llenas de sangre, hemorrágicas, la cual producía un aspecto moribundo, como dice la guía, un aspecto necrótico. Fue una enfermedad que se presentaba de 3 maneras. Una era la peste bubónica, o sea, la que afectaba la parte neumonal. Otra era la neumónica y otra era la septicemia. Quiere decir que no todas no todos presentaban los mismos síntomas y no todos les afectaban las mismas partes del cuerpo. A uno les afectaba los pulmones, a otros les afectaba los riñones, a otros les afectaba la piel. Otros por lo menos fallecían a causa de las altas fiebres sin presentar ningún otro síntoma. ¿A qué se debe la peste negra? La peste negra es una bacteria conocida como Yersinia pestis. Es una enfermedad que transmiten las ratas o que se supone con los avances que hoy en día se han hecho que es propiamente del piojo de las pulgas que llevan las ratas. Eso se pudo saber muchísimos años después
gracias a los avances científicos. ¿Por qué se esparce en 3 continentes o en 3 partes del continente? Pues uno porque, perdón por la notificación, uno porque hay muchos factores de mala organización sanitaria, hay pocas medidas de higiene en la población, hay demasiada pobreza, suciedad, pestilencia, estaban muy mal organizados en la parte de ordenamiento territorial y hace que la gente tenga bajas defensas o no esté preparada para asumir este tipo de enfermedad y su cuerpo la pueda autocombatir o autoexpulsar. ¿Listo? Además a eso se le atribuye ciertas condiciones específicas en algunos lugares, ¿sí? Como Portugal, Luxemburgo, Castilla, de que fueron los responsables de esparcir y no proveer al pueblo las medidas suficientes para que se salvara. Algo parecido como lo que se puede pasar o lo que está pasando hoy, que unos culpan al otro que este trajo el virus, que el otro lo creó, que es una medida para control de natalidad, porque hay sobrepoblación en el mundo. O sea, se generan muchas expectativas de lo que hoy pasa con el coronavirus, pero es una situación de que las personas tienen que saber que deben estar muy bien alimentadas, que deben mantener unas muy buenas condiciones higiénicas y que el cuerpo, así como nos ha dado la gripe, el, el, se ha dado el dengue, el chikungunya, el zika y el cuerpo ha asimilado este tipo de virus. Este también poco a poco se va asimilando. En ninguna de los anteriores, con chikungunya, zika, existe cura, ¿sí? A usted lo mandan al reposo, a usted lo mandan a la casa, tome acetaminofén porque hay que controlar las fiebres y la gente que hace, pues se cuida, trata de fortalecer su sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, estas son condiciones de cuidado. Situación que no pasó en la Edad Media cuando se presenta la peste negra, porque lo que generó esa peste fue mayor pobreza y menos condiciones de higiene, pues los muertos tirados en la calle, y las personas pasaban y veían a enfermos, cadáveres, los olores. Eso generó mayor propagación. ¿Listo? Bueno, en el mapa podemos observar por qué territorio se expandió la peste negra. ¿Sí? Lo más afectado fue Europa y gran parte de Asia. Se tiene como algunas evidencias de que prácticamente el virus nace en Asia entre los años 1331 y 1334 y alcanza a la India en el 1342. Si nosotros analizamos las fechas, fue una pandemia que del 31 al 42 duró casi 11 años y se fue esparciendo poco a poco a los lugares donde se tenía comercio, en donde los visitantes llevaban el virus. No lo llevaban directamente las personas o se contagiaba en esta época de persona a persona, sino que en los barcos en los cuales ellos viajaban, iban las ratas. Recordemos, vuelvo y les insisto, las condiciones de salubridad, las condiciones higiénicas eran muy malas en esa época, ¿sí? Cuando llega a Europa en el año 1347 ya se tenían muchos reportes de millones de personas muertas en China, en Mongolia y en Asia Menor. Quiere decir que esta propagación fue lenta, no tuvo
tanta agilidad como de pronto podemos observar hoy en día en el coronavirus. El coronavirus duró suficientes meses represados desde diciembre del año pasado, por eso es COVID-19, año 2019, en China. Y meses después, gracias a la o a causa de la migración de las personas, porque sí tienen contagio de persona a persona, se propaga a nivel mundial. En esa época era muy difícil que las personas viajaran de un lugar a otro. Aquí, en este tipo de pandemia, sí se da. Sí es muy común que usted pueda tener acceso a un país, de un país a otro. De ahí la gran importancia de que se cierren los aeropuertos y que la gente permanezca en el lugar donde está, se eviten las migraciones. ¿Listo? Otra de las causas que se dan, bueno, se transmite gracias a la pulga o el piojo de las ratas. En ese tiempo no se pensaba que era la pulga, sino ciertamente las ratas. Otras causas que incidieron en esta pandemia o que generó que se diera tanta propagación de la peste negra en la Edad Media fueron los cambios de clima. Bueno, Europa primero presentó una mini era de hielo, llamada por algunos científicos. Tuvo unas temperaturas demasiado bajas, era demasiado el frío, eso afecta a los cultivos. Recordemos que ellos venían en la Edad Media acostumbrados principalmente era la agricultura y cría de animales. Después ya de las cruzadas, en los siglos XI y XII se empieza a instaurar el comercio, pero eso, aparte de atravesar las cruzadas, hubo un cambio de clima drástico y se presenta un verano muy caliente y secos. Entonces, de esa helada a un calor hace que las personas también enfermen, ¿sí? Lo que nosotros hoy en día conocemos como gripa, ¿sí? Resfriado, tienen problemas en sus sistemas respiratorios y debilita a la persona, lo que hace que no esté preparada el cuerpo para combatir ese tipo de bacteria que adquirió. Una diferencia que podemos, que ya tuvimos que haber captado durante la clase, es que en la Edad Media se adquiere a través de una bacteria, ¿sí? Quiere decir que esa bacteria se ataca, hay el antibiótico, ¿sí? Si fuera hoy en día se tomaría el antibiótico y se expulsa. Esto es un virus. Lo que hoy en día hay en Colombia y en el mundo entero es un virus. Las causas son diferentes, ¿no? La bacteria es un organismo, como ustedes pueden haber estudiado en biología, que se, que se adquiere en el cuerpo. El virus es una molécula que se esparce por el ambiente y que se transmite. Que si el virus entra por nuestra boca, nariz o ojos, ingresa al organismo. De lo contrario, no. ¿Listo? Bueno, otra causa que dio la peste negra fueron las largas sequías. O sea, no hubo lluvias. Esos cielos se cerraron y la escasez de lluvia hace que haya hambre. Hambruna viene de hambre. Las personas no tenían que comer. Muchos en sí puede ser que no murieron a causa de la propia bacteria, sino que a causa de hambre. Trajo una crisis económica en donde la gente ya no podía cosechar, la gente ya no tenía para comprar, la gente no tenía para comer. Es algo que se vuelve incontrolable y de ahí que se atribuyen a algunos reyes que
no proveyó por el bienestar del pueblo. ¿Listo? Adicional a esto encontramos unas pobres condiciones higiénicas. Si usted analiza las imágenes que he utilizado para esta clase, hay gente en las calles, ¿sí? Hay sangre, suciedad, no se manejaba por lo menos lo que hoy en día son los acueductos, ¿no? Las condiciones de higiene del baño constante, del cepillado de dientes. Esas condiciones en esa época para las clases pobres no se daban, ¿sí? Los que aún mantenían el sistema del feudalismo, los siervos de la gleba, para ellos esas condiciones eran muy difíciles. De pronto para el campesino, la persona que hoy en día podemos llamar de estratos 0, 1 y 2, era muy difícil mantener unas buenas condiciones de higiene, tanto por cultura como por falta de recursos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Trae 1 millar de muertes, casi el 30% de la población de Europa fallece en esta peste. Se podrán imaginar la cantidad de personas que mueren, muy similar a los reportes que hoy en día se dan en la televisión. 60 millones de muertos entre Asia y África. O sea, 60 millones de personas, la cantidad de personas que fallecen. Esto sí se puede como interpretar una medida de control de sobrepoblación excesiva, aunque eso no fue algo creado, sino que sucedió, pero esa fue una de las consecuencias. Se eliminó prácticamente el nivel de sobrepoblación. Áreas despobladas y abandonadas porque la gente buscó migrar. Sí, hay gente que dice, no, yo estoy en aquel lugar, pero quiero irme a mi tierra porque pasan tal cosas. Eso es lo que escuchamos hoy en día en las noticias. Bueno, en ese momento también pasó lo mismo. Efectos económicos de una recesión completa. ¿Qué sería recesión? O sea, una crisis económica, una escasez, falta de implementos de trabajo, se disminuye el comercio, la agricultura, a causa de qué, de la mano de obra, la causa de disminución de la moneda. Y esto trae consigo una drástica disminución poblacional. ¿Listo? Adicional a eso, pues le sumamos los niveles de desnutrición y pobreza que esto trae. Estas situaciones de desnutrición y pobreza son comunes hoy en día, y esas condiciones desfavorables y desiguales permanecen en el tiempo. Eso también es bueno analizarlo, porque de acuerdo a la visión que yo tenga del mundo, también yo tomo decisiones y busco cómo cambiarlas. ¿Cómo se controló la peste? Primero, la peste bubónica se consideró extinguida a finales del siglo XIV. Quiere decir que fueron casi 50, 60 años luchando para exterminar esta peste, ¿sí? ¿Por qué se demora tanto? Porque las condiciones médicas, los avances científicos de esa época eran muy diferentes a los que hoy en día tenemos. Hoy en día posiblemente esta pandemia no va a durar 60 años, esto no va a durar 10, 15, 20 años, simplemente durará 1 año, año y medio, porque los avances científicos son mayores a los que hay. Algunos lograrán controlarlos de pronto en 10 meses, sí, por muy buenas las condiciones, tanto económicas, alimentarias, sanitarias, científicas, organización y honestidad que tenga el país.
Entonces, dependiendo de todos estos factores, se va a lograr controlar el tipo de pandemia que hoy en día vivimos. Ya ya vieron que en la peste negra en la Edad Media no contaban con esos recursos y fue muy difícil controlarla, de ahí la cantidad de muertes. El 30% de la población falleció. Al iniciar medidas de mejoramiento tanto en la alimentación como en las condiciones higiénicas, la gente observó que se podía controlar este tipo de peste. Hoy en día ninguno de nosotros está exento de contraer el virus. Es más, muchos lo podemos haber contraído y de pronto ya estamos sanos. Otros unos se enteraron, otros no se enteraron. ¿De qué depende? De las condiciones alimenticias y de higiene, de cómo el cuerpo afronta puede combatir su sistema inmunológico este tipo de enfermedades. ¿Listo? Ahora, respecto al trabajo que debemos desarrollar, debemos leer toda la contextualización de la guía, copiar y contestar la actividad de la guía, copiar y contestar la introducción, copiar y contestar la tarea, copiar y contestar las preguntas contextualizadas. Si usted tiene la guía, pues usted simplemente pega su guía o la grapa el trabajo que va a realizar a los chicos que están trabajando en hojas. Y no tiene que copiar las preguntas contextualizadas porque ya están en la guía, ¿listo? Solamente debe copiar pregunta y respuesta, ¿vale? Chicos, en sus conclusiones, en la parte de la tarea es de demasiada reflexión. ¿Qué es lo que busco? Que ustedes comparen, cumplan con el objetivo de la guía, comparen cómo se dio la pandemia y la peste negra en la Edad Media y qué estamos viviendo en la pandemia de hoy en día llamada el coronavirus. Es un trabajo que se debe realizar, tienen 15 días para desarrollarlo. Durante esos 15 días haré un pequeño test para que ustedes también lo vayan profundizando y vayamos cerrando como los ciclos de las notas, ¿vale? Aprovecho para informarles que se va a trabajar también con el área de filosofía, o esta semana no vamos a desarrollar guía, pero sí vamos a evaluar la guía de la razón iluminada o el pensamiento de San Agustín, para que estén muy atentos a las indicaciones de las clases sociales. Bueno chicos, Dios los bendiga. Cualquier cosa me escriben, estoy atenta a las orientaciones, a sus inquietudes, a sus dudas. Dios los bendiga, bye bye.